Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. Bienvenidos nocturnos al primer especial de relatos de terror del año 2023, parte 1. Como cada año, en el mes de octubre, traemos los especiales. Más de una hora de relatos de terror, de historias que ya fueron contadas en el canal. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan y espero lo disfruten. El primer relato que se va a contar es titulado La mula del diablo. Escuchó como si un caballo se dirigía a su casa. Eran las 12 de la noche. Aquel caballo se dirigía y se dirigía a la casa de ella. Cuando la mujer escuchó que los cascos estaban cerca, de una le pegó. Bienvenidos. En nuestra vida, dependiendo de las puertas o caminos que se abren a lo largo de nuestro existir, de eso dependerá que en el futuro vivamos solos en una casa o a lo mejor con una gran multitud de familiares. En fin, hago este comentario porque el relato que hoy les voy a contar trata exactamente de eso, de una situación inimaginable que le pasó a una mujer llamada Ana. Esta historia la solían contar mucho cuando yo estaba pequeño. Estamos de regreso. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. Gracias por apoyar el canal. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartirla con sus seres queridos y amigos. Como lo mencioné anteriormente, esta era una mujer llamada Ana, que vivía sola. Aquella casa estaba no muy lejos del centro de la ciudad, pero tenía algo un poco peculiar. Parecía más una casa de campo, debido a que era una de las casas más antiguas del pueblo. Sucede pues que Ana era muy feliz en aquella casa. Pero había algo curioso justamente en la entrada de aquella casa. Había un árbol de amate, un árbol que es conocido porque guarda muchos misterios. La gente del pueblo, cada vez que pasaba por ese lugar, sentía un poco de escalofríos y le preguntaban a Ana: Ana, disculpe, ¿a usted no le da miedo vivir sola en esa casa? Ella dijo: la verdad no. ¿Por qué me daría miedo? En fin, no tengo muy lejos las casas de los otros vecinos. Recuerde, estamos en la ciudad. Aquel árbol de amate, con su sombra, cubría el patio de aquella casa. A veces, habían personas que decían que miraban sombras, que miraban cosas extrañas al tronco o en las ramas de aquel árbol de amate. Pero Ana no les creía. Sucedió pues, hubo una mañana que Ana se levantó muy adolorida. Se levantó con un fuerte dolor de espaldas, de piernas, de pies y de manos. Ella se extrañó y dijo: qué raro, a lo mejor tendré fiebre, o a lo mejor
fue por lo que estuve haciendo ayer. Tantas cosas que estuve entrando, haciendo fuerza. Y no le puso cuidado. A la siguiente mañana, nuevamente, aquella mujer se levantó, muy rendida. El mismo dolor de espaldas, dolor de pies, piernas y manos. Ella se quedó un poco extrañada, pero siguió pensando que era algo natural. A la siguiente mañana, nuevamente, tenía aquel dolor nuevamente en todas las partes de su cuerpo. Al cabo de una semana, aquel dolor no se le iba y ella sentía cómo al despertar se sentía más fuerte cada mañana. Entonces, Ana optó por ir al médico. Llegó donde el doctor y le explicó lo que sentía. El médico hizo todos los chequeos respectivos y resultó que Ana no tenía nada. Todo estaba bien con ella. Ella se quedó muy extrañada y el doctor solo le recomendó que descansara. Pero aquello no paró ahí. En los días venideros, nuevamente, Ana se sentía muy cansada. Entonces, ella optó por ir a la iglesia del pueblo a hablar con el sacerdote, debido a que le parecía demasiado extraño. Al llegar a la iglesia, le dijo al sacerdote: Padre, tengo algo que contarle. No sé usted qué piensa de esto, pero ya fui donde el doctor y el doctor no encontró nada raro en mí. El sacerdote le dijo: Dime, hija, ¿qué pasa? Es que desde una semana atrás he sentido como cada mañana me despierto muy cansada, exhausta, como si he andado trabajando con cosas pesadas. El sacerdote le dijo: ¿Y tú no has hecho eso? Ella le dijo: Para nada, padre. Ok, le dijo el sacerdote. Vete a tu casa y comienza a revisar todo tu alrededor. Comienza a revisar si hay algo extraño ahí, porque tuve un caso de estos hace como 15 años. Entonces, la mujer se fue para su casa. A todo esto cabe mencionar que la mujer no tenía ni un solo animal en su casa. No tenía perros, no tenía gatos, no tenía gallinas, nada. Al llegar a su casa, comenzó a revisar cada rincón que tenía la casa, pero no encontró nada. Entonces, ya iba de regreso a la iglesia, cuando hubo algo que detuvo su mirada, algo que la hizo retroceder, algo que estaba justamente en el tronco de aquel árbol de amate. Entonces ella dijo: ¿Qué es esto? No lo había visto anteriormente. Era una X marcada como con un cuchillo o un machete, pero parecían un poco más gruesas, como si era algo diferente a lo que lo había hecho. Entonces, ella llegó a la iglesia y le dijo al sacerdote: Padre, encontré algo en el árbol de amate que está en la entrada de mi casa. Él le dijo: ¿Qué encontraste, hijo? Justamente en el tronco hay una X que la han hecho como con un machete o cuchillo, pero se nota que es algo diferente. Justamente el sacerdote le dijo: Hija mía,
está pasando lo que me temía. Está pasando a lo que tanto le tenía miedo. No te quiero asustar, pero a ti, por las noches, te está visitando alguien del cual tú no te imaginas quién es. Y él le dijo: Padre, cuénteme quién es. Pues a ti, por la noche, te está visitando el mismísimo enemigo, es decir, el diablo. Está llegando a tu casa por la noche y te está transformando en mula. Te transforma en mula y sale montado en ti por todo el pueblo. Le da la vuelta y regresa. Te lo digo porque ya había tenido un caso similar años atrás en otro pueblo. La mujer estaba pálida, con mucho miedo. Sentía horrorizada, su piel se puso eriza. Con mucho terror, titubeando, le dijo el sacerdote: Pero padre, ¿qué hago? Él le dijo: Debido a que vives sola, lo que vas a hacer es conseguirte muchos animales. Consíguete un perro, un gato, gallinas y lo más importante que no debes olvidar, debes conseguirte un niño, un bebé. Ella se quedó extrañada y le dijo: Pero padre, ¿y todo eso para qué? Porque el diablo está llegando a medianoche a tu casa. Cuando llegue, debes hacer que todos esos animales canten, que todos esos animales chillen o lo que sea, que hagan ruido. Y al niño golpéalo, dale una palmada o algo, para que empiece a llorar también. Él no va a soportar el llanto del bebé y así también el ruido de los animales. La mujer, muy preocupada, se fue y comenzó a buscar las cosas que le había dicho el sacerdote. Consiguió 2 perros, un gato, alrededor de 3 o 4 gallinas y un gallo. También consiguió 2 pericos o loros. Y lo más importante, y el que más le costó encontrar, consiguió el bebé. Entonces, esa noche, la mujer estaba despierta cuando a lo lejos escuchó como si un caballo se dirigía a su casa. Eran las 12 de la noche. Aquel caballo se dirigía a la casa de ella. Cuando la mujer escuchó que los cascos estaban cerca, de una le pegó una palmada al bebé y el bebé comenzó a llorar. También los perros sintieron aquella presencia extraña. Comenzaron a ladrar y a dar chillidos. Los gatos igual, el gato igual. Y así también las gallinas. A lo mejor sentían mucho miedo por la presencia que tenían ahí. El diablo se quedó muy extrañado al escuchar semejante escándalo en aquella casa y dijo: ¿pero qué es todo esto? No puede ser. Esta mujer no tenía ni un solo animal, y mucho menos niños, en esta casa. ¿Me habré equivocado? Y vio la seña que había dejado en aquel árbol de amate. Pero si esta es la casa, no puede ser. Y la mujer hizo que el bebé llorara incluso más fuerte. Aquel gato, aquellos perros, aquellas gallinas y los pericos no dejaban de cantar, de hacer chillidos. Él dijo: me tengo que ir. Yo no soporto el canto o los chillidos de tantos animales acá.
y mucho menos ese bebé. Y así fue, como nunca más aquella mujer volvió a recibir visitas inesperadas, porque cada mañana ella amanecía muy cansada. Días después, esta mujer aserró aquel árbol de amate, lo quitó de su patio. A lo mejor eso era lo que también ayudaba a atraer al diablo a su casa. Se dice que los árboles de amate guardan muchos misterios. Tengan cuidado si caminan a medianoche, o incluso si viven solos. No saben qué espíritus o quién los puede visitar. Gracias por escuchar esta historia. Si tienen una historia que deseen contar, la pueden enviar a mi correo electrónico. En el segundo relato vamos a escuchar La mujer misteriosa. La puerta estaba cerrada con candado, es decir, su hijo David y su mujer. Bienvenidos. La hora del anochecer es bastante desconcertante. La hora de la caída del sol y donde empieza la oscuridad. Estamos hablando de alrededor de las 6:30 o 7 p.m. Hay muchas historias que han ocurrido a esta hora y la que hoy les voy a contar no es la excepción. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. El siguiente relato le sucedió a una vecina llamada Marta. En aquel entonces, su hijo David estaba acompañado con una mujer que no era mucho de su agrado. También tener en cuenta que él no vivía muy lejos de donde ella, quizás a unos 200 metros. Una casa que rentaban, pero aquella casa tenía algo curioso. Enfrente tenía un pequeño patio y a un costado muchos cafetales, una finca de café que se extendía a lo largo de la ladera. En aquella ocasión eran casi las 7 p.m. La señora Marta dijo: bueno, ya es un poco tarde. Iré a visitar a mi hijo. Tengo que llevarle algo. Y emprendió camino hacia la casa de su hijo David. Al llegar, intentó abrir la entrada que nosotros le llamamos falso o palanquera. Esta está hecha con palos y alambres de púas. Mientras estaba abriendo aquella palanquera o falso, notó que de un palito de clavel que estaba en el jardín de una mujer de blanco se lanzó. Aquella mujer iba a una gran velocidad, con todo el cabello sobre su rostro. Y aquella mujer se perdió entre los cafetales, ladera abajo. Ella no se llenó de miedo. Terminó de abrir el falso palanquera y dijo: ajá, esta mujer, como no me habla, me quiere asustar. Y muy enojada, se acercó hacia el corredor de la casa. Pero al llegar al corredor de la casa, se llevó una gran sorpresa. La puerta estaba cerrada
cerrada con candado. Es decir, su hijo David y su mujer no estaban esa noche en aquella casa. Fue ahí donde ella se llenó de un gran temor. Se persignó y dijo: Padre, Hijo, Espíritu Santo, ampárame, porque se acordó de aquella mujer de blanco corriendo por aquellos cafetales, y emprendió camino de regreso a casa, muy asustada, llena de miedo. Y no se sacaba de la mente aquella imagen de aquella gran mujer con el cabello en su rostro y toda de blanco. Se preguntaba, pero ¿y entonces quién era esa mujer? Pero esta historia no termina aquí. Más noche, su otro hijo, Santos, mi compadre, regresaba del vecindario vecino alrededor de las 9:30 p.m. Al pasar a un costado de una pequeña loma o cerro, escuchó que su madre le hablaba desde allá, es decir, la señora Marta. Le gritó: Santos, Santos, ven a ayudarme con este tercio de leña. Él se quedó muy extrañado y dijo: ¿Mi mamá? ¿Pero qué está haciendo a esta hora ella sola en esa montaña? Luego recordó: No, esta no creo que sea ella. Él era bastante fuerte de espíritu. Cuando siguió su camino, solamente escuchó una carcajada en aquella montaña. Como una mujer se reía. Él dijo: sabía que esa no podía ser mi mamá, sino era la mismísima ciguanaba, la que ronda los barrancos y ríos, buscando hombres mujeriegos o borrachos. Al llegar a la casa, la primera persona a quien se encontró fue a su madre, a la señora Marta, y le dijo: Mamá, acabo de escuchar su voz exactamente igualita, allá en el cerro. Incluso me pedía que le ayudara con la leña. Ella le dijo: ¿estás loco? ¿Qué estaría haciendo yo en ese lugar? Imagínate. Esa era la mismísima ciguanaba o la tentación que te quería llevar. Tengan mucho cuidado al caminar a altas horas de la noche, o si en lugares solitarios escuchan la voz de alguien conocido. Pónganse a pensar si en realidad es aquella persona o no. Si tienen alguna historia que deseen compartir, no olviden enviármela o escribirme a mi correo. Gracias por escuchar esta historia. En el tercer relato vamos a escuchar La Caja de Muertos, parte 2. Pero al mirar más fijamente, se llevaron una gran sorpresa, porque lo que venía en aquel resplandor era la mismísima Hoy vamos a contar un relato que estremece a muchos vecinos del lugar. Una historia más que real que cuentan muchas personas que han visto esto en carne propia. Algo sin precedentes, algo que ha dejado a muchos atónitos. Prepárense lo más que puedan. Dejen volar su imaginación para el siguiente relato que les contaré. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. Gracias por apoyar el canal. No olviden suscribirse,
activar la campanita y estar pendiente de las nuevas historias. La historia que hoy les voy a contar, o el relato, me lo ha contado mi compadre y su familia. Que esto sucede en el vecindario donde ellos vivían antes, en El Salvador. Sucede pues que al llegar a un desvío hay un gran árbol de mango. Aquel árbol de mango es frondoso, da una gran sombra, la cual, al caer el sol, se mira súper oscuro. Pero tiene un gran detalle aquel árbol de mangos. Pareciera que un rayo le ha caído al tronco y lo ha abierto, dejando como una puerta triangular. Enfrente de aquel árbol de mangos también está la cancha del vecindario y la escuela, que está a un costado de la cancha. Lo que se cuenta de aquel lugar es que de este árbol de mangos, justamente de esa abertura que parece una puerta triangular, sale una caja de muertos rodeada de muchas velas, la cual, al salir de ese lugar, más o menos volando a una altura de 2 metros, rodeada de aquellas velas, va hacia la cancha y luego rodea aquella cancha y regresa nuevamente de donde salió. Los vecinos se atemorizan mucho debido a que eso no es normal. Ellos se quedan muy extrañados y se preguntan, ¿por qué estará pasando eso? Algunos ya han regado agua bendita, pero aquella caja de muertos sigue apareciendo. Sucede pues que una noche venían 3 jóvenes del pueblo vecino. Venían a medianoche, casi para dar la 1 de la mañana. Aquellos 3 jóvenes venían un poco borrachos. Antes de llegar a este lugar, hay una gran vuelta. Ya ellos habían escuchado anteriormente que aquella caja salía en aquel árbol de mango. Uno le dijo al otro, hey, pero allá arriba dicen que sale una caja de muertos. El otro le respondió, son mentiras, no les creas. La gente no haya que inventar. Y siguieron caminando. Ya les faltaban quizás unos 200 metros para llegar, donde empezaba aquella gran vuelta. La calle va cuesta arriba. Entonces, al levantar la vista, hubo algo que los dejó un poco desconcertados, algo que los dejó atónitos, pues a lo lejos venía una gran luz, un resplandor que iluminaba las ramas de los árboles. Ellos en su borrachera se preguntaron, hey, ¿qué será eso que viene allá? ¿Alguna procesión? Pero al mirar más fijamente, se llevaron una gran sorpresa, porque lo que venía en aquel resplandor era la mismísima caja de muertos, rodeada de velas que iluminaban todo el lugar. Los 3 se restregaron los ojos, porque pensaban que a lo mejor era una ilusión. Aquella caja de muertos
venía quizás a 2 metros de altura, con todas aquellas velas a su alrededor. Pero lo más curioso fue que la caja de muertos venía súper rápido. Ya habían escuchado relatos de gente de que aquella caja se los había intentado llevar. Cuando vieron que la caja venía hacia ellos, 2 de ellos se hicieron a un lado, dejando al que venía en medio ahí. Aquel hombre no reaccionaba, se quedaba con la mirada fija en aquella caja de muertos, y aquella caja de muertos y sus velas venían justamente hacia él. Cuando estaba a punto de llegar a donde estaba aquel hombre, uno de los otros 2 se enlazó contra él y lo apartó. Cuando él lo apartó, pasó aquella caja de muertos y las velas a una gran velocidad en dirección al pueblo de donde ellos venían. Los 3 se dijeron: mierda, ¿qué fue eso? ¿Lo vieron? Sí, dijeron nosotros. ¿Es verdad entonces la historia que cuentan de ese árbol de mangos? Cuando llegaron a su casa, los 3 iban con una gran fiebre. Parecía que aquella borrachera les había pasado. Al siguiente día les comentaron a los vecinos todo lo que había pasado. Aquel misterio que se guarda en aquel árbol de mangos. Y todavía hoy, aquel árbol de mangos se encuentra en aquel lugar, en ese desvío donde está la cancha de fútbol y la escuela. De vez en cuando se cuentan apariciones que ha hecho la caja de muertos y sus velas. La pregunta es, ¿qué o quién se oculta en aquella caja de muertos? ¿O por qué sale en aquel lugar? Si tienen alguna historia que desean contar, me la puedan hacer llegar a mi correo electrónico. Será un gusto poderla contar en el canal. Gracias por escuchar esta historia. Cuarto relato: la mujer del velorio. Aquella mujer enfrente de la calle nos volteó a ver. Sus ojos se veían como si estaban... Bienvenidos. Recuerdo perfectamente cuando me contaron el relato que les voy a compartir. Recuerdo que yo estuve incluso en ese lugar. Era el velorio de una señora muy conocida en el vecindario. Y la persona que me contó este relato fue la señora Victoria. Este relato sucedió a la 1 de la madrugada. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para estar al tanto de las nuevas historias. En esa ocasión, me dijo la señora Victoria: no tienes idea de lo que nos pasó anoche, camino al velorio. Yo me quedé muy extrañado y le pregunté: ¿a qué se refiere? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Fue algo bueno o fue algo malo? Cuénteme. Y comenzó con su relato. Pues fíjate que anoche, para ir al velorio, nos pusimos de acuerdo varios vecinos.
Y como ya era bastante tarde, Marvin llevó su vehículo. Íbamos varios vecinos. Iba la señora Mela, Marvin, la señora Irma y otros más del vecindario. En fin, íbamos alrededor de unas 10 personas. Entonces, primer punto, me dijo. La madrugada estaba un poco fría. Se sentía un ambiente de soledad y a la vez un silencio un poco aterrador. Pero fíjate que cuando íbamos llegando a la cuesta o subida de allá del Carago, nos pasó algo muy extraño. Yo le pregunté nuevamente, dígame, ¿qué les pasó? ¿Se les pinchó una llanta? ¿Alguien se cayó del vehículo? ¿O qué pasó? Ella me dijo, eso hubiera sido bueno, pero no. Quizás a unos 200 metros de distancia, cuando empezamos a subir la cuesta, vimos que de allá arriba venía bajando una mujer caminando en soledad. Nosotros nos quedamos muy extrañados y pensamos, ¿quién será la que viene allá? ¿Quién camina a estas horas de la noche? Tratamos de reconocerla, pero no logramos identificarla. Entonces yo le pregunté, señora Victoria, ¿pero está segura? Ella me dijo, sí. Aquella mujer venía a la orilla de la calle, al lado izquierdo de nosotros. Marvin siguió manejando y la idea era que cuando pasáramos enfrente o a la par donde ella, a lo mejor le daríamos ray o la conoceríamos, sabríamos quién era. Un poquito desconcertado, Marvin siguió manejando. Todos tratábamos de reconocer a aquella mujer. Una mujer que venía con un vestido y su cabello largo, suelto. Entonces, cuando ya estábamos quizás a unos 25 metros de donde ella, la mujer se cruzó la calle. Pasó enfrente de donde nosotros. Marvin se detuvo. No logramos conocer a aquella mujer, pero ahí pasó algo que hizo que se nos pusiera la piel de gallina. Aquella mujer enfrente de la calle nos volteó a ver. Sus ojos se veían como si estaban prendidos en llamas o brasas rojos. Y lo peor aún, nos hizo una mirada bastante diabólica. Una pequeña sonrisa que hizo que nos llenáramos de mucho miedo. Se paró enfrente de la calle, quizás por unos 10 segundos, y luego se hizo al lado derecho y siguió caminando hacia abajo, es decir, para encontrarnos. Marvin, lejos de pararle y darle ray a aquella mujer, lo que hizo fue ponerle el pie al acelerador y pasar a la par de aquella mujer a toda velocidad. Nosotros nos quedamos muy extrañados y giramos la vista. Y aquella mujer siguió caminando en la oscuridad de la madrugada, bajando por aquel lugar. Al llegar al velorio, nos quedamos muy desconcertados y nos preguntábamos quién era aquella mujer, porque no la logramos conocer.
Tengan cuidado si caminan en la madrugada. Aún no saben qué personas o qué espíritus rondan en la oscuridad. Gracias por escuchar esta historia. Si tienen alguna historia que deseen compartir, me la pueden enviar a mi correo. Y así puede ser contada también aquí en nuestro canal. Gracias por apoyarme y estar al tanto de las nuevas historias. Quinto relato: el niño misterioso. Como si algo había ido a hacer y venía regresando. Él se quedó quieto, paralizado como una estatua, mientras aquel... Bienvenidos. En la madrugada suelen pasar cosas extrañas, cosas que muchos, porque estamos durmiendo, no las vemos o no las percibimos. Pero las personas que madrugan a trabajar suelen vivirlas. Por lo tanto, pongan mucha atención a la historia que les voy a contar. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Este era un hombre que todos los días se levantaba muy temprano para ir a trabajar. Debía caminar alrededor de 1 kilómetro para llegar hasta el lugar donde debía tomar el autobús que lo llevaba a la ciudad. Una madrugada, entre dormido y despierto, escuchó que el autobús ya venía. Lo escuchó a lo lejos y dijo: ¿ese es el autobús? No puede ser, me dormí. Se preparó rápidamente y dijo al camino. Iba súper rápido porque daba miedo de perder aquel autobús que se escuchaba el motor a lo lejos. Cuando llegó a un lugar que le llaman el Guarumo, en una vuelta, le llaman así porque hay un árbol con ese nombre en ese lugar, vio que venía un niño pequeñito, todo de blanco, con un gran sombrero, pero con sus pies al revés, es decir, para atrás. Aquel hombre dijo: Dios mío, ¿qué es eso? Entonces, aquel niño venía caminando de frente a él. Aquel hombre, lleno de miedo, nunca giró su vista hacia otro lugar, sino que la mantuvo firme en aquel pequeñito, panzón, todo de blanco, con los pies para atrás. Incluso aquel pasó a un costado de este, pero él nunca le quitó la vista de encima, debido a que dicen de que a estas presencias o a estos espíritus nunca hay que darle la espalda. Entonces aquel hombre llegó hasta el punto donde debía tomar el autobús, pero para su sorpresa, el autobús ya no se escuchaba. Él dijo: qué raro, yo he venido escuchando aquel autobús por todo el camino y ahora ya no escucho que venga. Entonces se acordó que andaba un reloj en el bolsillo del pantalón. Cuando lo vio, eran las 2 de la mañana y dijo: no puede ser, aún faltan 2 horas más para que el autobús pase. Entonces, muy desconcertado,
se regresó alrededor de unos 50 metros, donde había un pequeño cerco de piedras, y se sentó ahí a esperar el autobús. Mientras estaba esperando, su gran sorpresa fue que de la parte de abajo venía nuevamente de regreso aquel niño con el gran sombrero y los pies para atrás, como si algo había ido a hacer, y venía regresando. Él se quedó quieto, paralizado como una estatua, mientras aquel niño pasaba enfrente de sus ojos. Ahí se llenó incluso más de miedo que la primera vez y se preguntaba: ¿pero quién es este niño? ¿O qué es eso? Parece como un duende. ¿O qué será? Se cuenta que ese es el mismísimo Cipitío, el hijo de la ciguanaba, la mujer que vaga por los barrancos. Tengan cuidado si se levantan muy temprano en la madrugada. No vaya a ser que aquel niño con el gran sombrero y los pies para atrás se les aparezca. Si se les aparece, nunca le den la espalda. Gracias por escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y si tienen una historia que deseen contar, la pueden compartir a mi correo electrónico. Sexto relato: el Día de los Muertos. Pero al pellizcarse, se dio cuenta que todo era real. Y seguían saliendo y saliendo más y más personas de aquel cementerio. Y justamente... Bienvenidos. Pónganse cómodos. Preparen su imaginación para recrear el escenario de la historia que en esta ocasión les voy a contar. Quiero comenzar diciendo que tengan mucho cuidado si ustedes viven cerca de un cementerio, porque la historia que les voy a contar trata exactamente de eso. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Esto fue en el tiempo de la guerra, en una ciudad de El Salvador. De hecho, la protagonista de esta historia se llama Josefina. Ella vivía enfrente de la entrada de un cementerio de la ciudad. Aquella ciudad tiene 2 cementerios y ella vivía enfrente del cementerio que está justamente en el casco urbano. Era un 2 de noviembre, es decir, el Día de los Difuntos. Era medianoche. La señora Josefina se levantó a tomar agua e ir al baño. Raramente sentía sed a esa hora, pero parecía como si algo había hecho que se levantara. Ella normalmente tomó agua, fue al baño y cuando se disponía a regresar a su habitación, sucedió algo muy inusual, algo que la dejó desconcertada. De la parte de afuera, es decir, de la calle,
se escuchaba un gran ruido. Venía una gran bulla. La señora Josefina dijo: pero qué raro, ¿quién tiene semejante escándalo a estas horas de la noche? ¿Que no se dan cuenta que todo el barrio quiere dormir? Entonces, la señora Josefina se dispuso a ir a ver qué era aquel gran escándalo. Lo que ella no se imaginaba era la sorpresa que se llevaría, porque al abrir la ventana de la sala, la cual daba con la calle y con la entrada del cementerio, lo que vio fue las puertas del cementerio abiertas de par en par. Ella se quedó pálida, titubeaba entre sí. Y ahí fue lo peor, cuando vio que de aquel cementerio era una gran muchedumbre la que estaba saliendo, haciendo ruidos, brincando, carcajeando, tocando instrumentos. Había algo inusual en aquella muchedumbre. Primero, todas las personas estaban encapuchadas o tapadas de su rostro, así como ven en la pantalla. Es decir, todas las personas se veían como monjes. Luego, vio que aquellas personas traían velas en sus manos. Ella se quedó ida. Básicamente, no asimilaba lo que estaba viendo. Pero lo peor aún no había pasado. A través de la ventana, vio cómo todas aquellas personas se empezaban a regar en diferentes partes del pueblo. Unas se iban quizás a las cantinas, otras a la iglesia, otras se quedaban en los parques. Ella a lo mejor pensaba que era un sueño o una imaginación, pero al pellizcarse se dio cuenta que todo era real. Y seguían saliendo y saliendo más y más personas de aquel cementerio. Y justamente una de estas personas pasó enfrente de su ventana. Ahí se llenó de un temor aún más grande, porque al verle el rostro de aquella persona, nada más eran los huesos, es decir, su calavera. Ella rápidamente cerró la cortina, pero no se sacaba de su mente aquella imagen, aquel rostro calavérico con aquella vela en su mano. Y para constatar de que esta historia es real, la señora Josefina es la ex suegra de mi mamá. En aquel tiempo, mi mamá vivía en aquella casa también. Al siguiente día, ella le contó a mi mamá: esto y esto me pasó en la noche.
venían saliendo los muertos de ese cementerio. Aún no puedo creer que eso fuera real. Tengan cuidado en el Día de los Difuntos o Día de los Muertos, porque en ese día se miran cosas extrañas. Y para terminar este relato o complementarlo, vamos a contar lo que le pasó a César y Santiago cuando regresaban también a su casa en un día de difuntos. Esos dos muchachos manejaban a las 11 de la noche rumbo a su casa. Eso pasó en el campo. La calle pasaba afuera de aquel cementerio. Ellos iban platicando muy tranquilamente mientras César manejaba. Y al pasar a la orilla de ese cementerio, vieron cómo habían dos floreros y una pequeña vela flotando sobre una tumba. César le dijo a Santiago: hermano, mira lo que está allá. Santiago giró su vista y vio claramente cómo aquella vela estaba estática en el aire, rodeada de los dos floreros. Ellos estaban muertos de miedo, y lo que hicieron fue acelerar aquel vehículo para pasar rápidamente de aquel lugar. ¿Y ustedes? ¿Les ha pasado algo en el Día de los Difuntos? ¿Tienen un relato o una historia así como de la señora Josefina o como la de César y Santiago? Si la tienen, la pueden compartir a mi correo electrónico y así ser contada en este canal. Gracias por apoyarme. No olviden compartir y seguir pendientes de las nuevas historias. Séptimo relato: la tentación en la cocina. La abuela le dijo: no lo vuelvas a hacer. Escuches lo que escuches, mejor. Bienvenidos. Son muchos los sucesos que se relatan que han sucedido en nuestra propia casa. Cosas extrañas que pasan en los lugares donde de día habitamos naturalmente, pero por la noche el escenario cambia. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Mi mamá es la protagonista de esta historia. Según ella misma cuenta, estaba en la etapa de la adolescencia y en la casa donde vivían antes. Para llegar a la cocina había que pasar por el corredor de la casa, es decir, de la sala al corredor y del corredor a la cocina. Una noche sucedió algo extraño. De repente se empezaron a escuchar ruidos en la cocina. Ya era medianoche. Anteriormente se habían escuchado que movían algunas cosas, pero hasta ahí nomás. Nosotros solemos tener siempre maíz en la cocina para mandar a moler al molino. Pues sucede que esa noche
Mi mamá comenzó a escuchar que lavaban maíz dentro de la cocina, en el recipiente donde se encontraba. Claramente se escuchaba que alguien con sus manos lo agarraba y hacía como que estaba lavando. Pero ahí no termina esto, porque después comenzaron a moler en aquella piedra debido a que cuando no hay luz o energía eléctrica, se muele en algo llamado piedra de moler. Ella se quedó extrañada y dijo: ¿quién estará en la cocina? Y la tercera cosa que escuchó esa noche fue que adentro estaban torteando, es decir, que echaban las tortillas en el comal de barro, que palmeaban y luego al comal. Ella dijo: no, esto no puede ser. Yo voy a ir a ver. Se levantó, abrió la puerta de la sala, pasó por el corredor y llegó a la cocina. Le quitó el candado o la llave y entró. Cuando entró a la cocina, vio que el recipiente donde estaba el maíz estaba en su puesto, intacto. La piedra de moler también. Y el comal de barro para las tortillas igual. Ella dijo: qué raro. Juraría que esos ruidos venían de acá de la cocina. Se quedó muy extrañada, pero se dijo a ella misma: a lo mejor estaba soñando. Y regresó nuevamente a su cama. Cuando iba llegando a su cama nuevamente, ahí fue su sorpresa. Nuevamente en aquella cocina se volvieron a escuchar como si alguien lavaba maíz. Luego lo estaban moliendo en la piedra, para por último palmearlo y echarlo al comal de barro. Otra vez, dijo ella, pero hoy no me voy a levantar, lo dejaré así. Incluso ella en esta ocasión le gritó: ya van a estar las tortillas, tengo hambre. Y se dispuso a dormir. Al siguiente día le contó a mi abuela lo que había sucedido. La abuela le dijo: tonta, ¿por qué saliste a esas horas a la cocina? ¿No te das cuenta que esa era la mismísima tentación, una presencia mala que estaba ahí? Fue milagrito que no te levantó. Eso nunca se hace. Mi mamá en su ignorancia le dijo: yo no sabía que eso no era alguien, no sabía que era un espíritu, alguien malo. La abuela le dijo: no lo vuelvas a hacer. Escuches lo que escuches, mejor quédate callada en tu cama, pero no salgas. No vaya a ser que esa tentación te juegue o incluso te lleve. ¿Y a ustedes les ha pasado algo similar en su propia casa? Estaré leyendo los comentarios. También, si tienen una historia que deseen contar, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Gracias por escuchar esta historia. Octavo relato: el diablo en el árbol. Ellos, por más que usaban las espuelas para que los animales avanzaran y corrieran rápidamente al frente, no podían hacer nada.
Pónganse cómodos. Prepárense lo más que puedan, porque la historia o relato que les voy a contar tiene de protagonista a mi tío Fermín y al tío Ismael. Vamos a remontarnos al tiempo de los abuelos, donde no había energía eléctrica. Incluso todos se transportaban a caballo. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Este relato sucedió en el tiempo cuando mi abuela era adolescente. Mi abuela es hermana del tío Fermín. Sucede pues que a la familia le habían invitado a una boda en la ciudad. La ciudad se encuentra más o menos a 3 kilómetros de nuestra casa. La boda era a las 6 de la tarde. Mi abuela, el tío Ismael, tío Fermín y otros hermanos habían ido todos juntos. Pero a la hora de regresar a casa, mi abuela les preguntó: Fermín, Ismael, ¿se van? Eran alrededor de las 9:30 cuando ellas se iban a regresar, es decir, el grupo más grande. El tío Fermín y el tío Ismael le contestaron: No, no todavía. Nos iremos un poco más después. Por eso trajimos los caballos. Así no nos vamos a pie y llegamos más rápido. Ellas le dijeron: Está bien, pero tengan cuidado por esa calle. Ustedes saben que últimamente cosas raras han estado pasando. Ellos solamente, con una risita un poco burlona, le contestaron: Está bien, tendremos cuidado. Y siguieron disfrutando de la fiesta. Se hicieron las 11, luego las 11:30 p.m. Ya faltaban 20 minutos para medianoche, cuando el tío Ismael le dijo a tío Fermín: Fermín, hermano, ya es noche. Creo que es mejor que tomemos camino de regreso a casa. Si no, mamá y papá se van a enojar con nosotros. Y recuerda, mañana hay que levantarse temprano para ir a trabajar al frijolar. Entonces, prepararon sus caballos y salieron de camino de regreso. Al ir de camino, se sentía una brisa un poco extraña. Una brisa que los llenaba de escalofríos. El tío Ismael le dijo a tío Fermín: Fermín, Fermín, ¿sientes esta brisa? Se siente diferente. Tío Fermín le contestó: Nada más, son imaginaciones tuyas. Sigamos. Habían avanzado alrededor de 2 kilómetros, llegando a un lugar que le llaman El Corralito. Cuando de repente los caballos se pararon.
Los caballos no querían avanzar. Tener en cuenta que para este momento ya eran las 12 de la noche. Primero, una fuerte brisa inundó aquel lugar. Todas las ramas de los árboles se movían de lado a lado. Los caballos quietos. Y de repente, aquellos caballos se empezaron a parar en dos patas y que querían regresar. Por más que los tíos les insistían y decían, ¡jo, jo, cho, cho, quieto! Aquellos caballos no avanzaban. Ellos estaban muy extrañados y se decían, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estas bestias no quieren seguir? Y fue ahí donde se llevaron una gran sorpresa, porque en aquel árbol de pepeto que estaba a su izquierda, allá arriba, estaba una gran bola de fuego. Una bola de fuego que comenzó a iluminar el lugar, mientras aquellos caballos pataleaban más y más por querer regresar. Lo peor fue cuando vieron lo que estaba en aquella bola de fuego. Era el mismísimo demonio, el mismísimo diablo que estaba colgando de una rama de aquel árbol. Los dos quedaron paralizados, llenos de mucho miedo, y se preguntaban, ¿por qué a ellos? Mientras los animales hacían hasta lo imposible por retroceder. Ellos, por más que usaban las espuelas para que los animales avanzaran y corrieran rápidamente al frente, no podían hacer nada. Los animales solamente se paraban en dos patas, pataleando, queriendo regresar. Mientras tanto, aquel animal, o el diablo, seguía colgado, encendido en llamas, en aquel árbol. Y lo más curioso era que aquel árbol no se quemaba. Después de un insistir e insistir, no tuvieron más remedio que retroceder y regresar nuevamente a la ciudad, porque aquella noche el demonio no los dejó pasar. Mientras tanto, los papás de ellos estaban muy preocupados y se decían uno al otro, ¿pero qué les habrá pasado a estos muchachos? ¿Por qué no vinieron anoche? Seguían llenos de miedo, pero al amanecer, muy temprano, llegaron y les contaron a ellos, mamá, papá, disculpen que no pudimos venir anoche, pero sucede que el mismísimo diablo se nos apareció ahí por el corralito, encendido en llamas de fuego, y no nos dejó pasar. Por más que intentamos, los animales lo sintieron y no nos dejaron pasar. La bisabuela le dijo, pero gracias a Dios,
que no les pasó nada más, solo fue el susto. Se dice que los animales sienten cuando hay una presencia extraña alrededor. Por eso no querían avanzar, porque aunque el tío Fermín y el tío Ismael no habían visto aún al diablo, pero sí los animales ya lo habían sentido. Si ven un perro, un caballo o incluso las gallinas dando señales de que algo extraño está sucediendo, pongan mucha atención y, si es posible, aléjense de ese lugar. Gracias por escuchar esta historia, y si tienen una historia que deseen compartir, la pueden enviar a mi correo electrónico. Y es así como concluimos este especial de relatos de miedo del año 2023, parte 1. Espero lo hayan disfrutado